Entonces hoy vamos a ver un poco de estas teorías sobre los tipos de datos y variables. Una vez que lo descargan ya podemos empezar a hacer nuestro primer programa. Y como saben, para hacer nuestro primer programa, nosotros siempre en C++ vamos a tener un formato, por ejemplo, en donde tengamos que ir poniendo lo primero, este include. Y acá esto lo pueden poner con comillas o con estos conitos, ¿no es cierto?, de menor y mayor. Y ponemos la librería que nos va a permitir hacer la entrada-salida, el uStream. Siempre va a tomar este formato. Y además vamos a tener que aclararle que esté usando esta biblioteca. Nuestra biblioteca que se va a llamar standard, ¿sí? std es standard. Entonces esto aclaramos que el namespace de la biblioteca es std o standard. Y después lo que vamos a tener es nuestra función que devuelve un entero y que siempre se va a llamar main, y que por tanto, como devuelve un entero, ¿qué nos está faltando acá que pongamos? Como una función. A ver, si diferenciamos un procedimiento de una función siempre va a devolver un valor. En cambio, el procedimiento no va a devolver un valor. Generalmente una función devuelve un valor para que ese valor se use dentro del cálculo de algo más, ¿sí? Por ejemplo, yo acá podría tener otra función que se llame edad. Estos paréntesis en vacío implican que van a ir los argumentos o los parámetros, y que este edad lo que me va a devolver lo tengo que poner como un return. Que esta edad yo lo voy a poner así. Entonces esto yo acá podría decir sein para permitir el ingreso de algo, y lo que voy a decir es que me ingrese la edad. Y acá podría aclarar cout y a decir que ingrese su edad. Nunca olvidarse del punto y coma para que esto lo tome como válido. Como decíamos, esto es case sensitive, es decir, detecta mayúsculas y minúsculas, y también, si se fijan, acá está lo que llamamos indentación, que son estos espacios. Pero el programa compila perfectamente si yo pongo esto así, lo entiende. Si yo lo pongo todo en una sola línea, también lo entiende. Pero bueno, ¿por qué? Porque yo tengo justamente esto que está acá, que es nuestro delimitador, el punto y coma, que no va a entender si yo no le pongo ese punto y coma ahí. Entonces va a decir, no se entiende qué es lo que estás queriendo poner. Siempre tengo que poner, mientras yo ponga este delimitador, o mientras yo ponga este delimitador de función, que es nuestro corchetito, o la llave, el programa va a andar perfectamente, ¿sí? Entonces esto, por ejemplo, es una función que se llama edad. Todavía me estoy adelantando, pero yo acá en el main podría mostrar la edad que voy a tener dentro de 20 años, ¿sí? Entonces yo podría, todos estamos inventando acá un ejercicio, pero ponemos cout, ¿sí? Cout, y yo podría decir la edad que tendrás en 20 años es... Y acá yo puedo poner algo para delimitar la línea, que es en L, ¿sí? O en line. Y esto lo que me va a decir es que muestre esto y que baje un renglón. Luego, lo que yo podría hacer es decir, por ejemplo, declarar una variable, que será edad futura, le voy a poner. Como tenemos tipos de datos, nuestro tipo de dato básico que todos conocemos ya es el entero, entonces yo puedo decir edad futura. Acá lo que estoy haciendo es declarar una variable. La declaración de la variable va a tener siempre el tipo, primero que todo, y después el nombre. Esta variable
está declarada al principio, pero yo puedo declarar variables más abajo, después de, mientras no trate de usar esa variable. Porque fíjense, si yo trato de usar esta variable más abajo, por ejemplo, a edad futura le asigno lo que tenía más 20 años, la estaría usando. Si yo, esto me va a largar algún error, así como está. ¿Qué quiere decir este más igual? ¿A qué equivale? ¿Podemos poner un comentario? Así. ¿Y a qué equivale esto? A lo que tiene edad futura, primero le voy a asignar lo que ya tenía más 20, quiere decir eso. ¿Sí? Esta expresión es equivalente a esta que está acá. Esta es una expresión compacta y esta es una expresión ya descompactada, vamos a decir. Pero entonces, ¿qué va a hacer nuestro compilador? Primero que nada va a entender que a la derecha hay una expresión. Y acá les dejo otra interrogante, que cuando la quieran responder seré feliz. ¿Puedo poner yo una expresión de este lado también? Edad futura, más 21 le asigno edad futura más 20. Suena raro, ¿no? ¿Qué tenemos acá al medio? ¿Qué es esto? Ahí estoy tratando de comparar o estoy tratando de asignar. Esto que vemos acá es un operador de asignación. Y este operador de asignación lo que va a hacer es evaluar primero la expresión de la derecha y después este resultado lo voy a asignar hacia la izquierda. Por tanto, acá no puede haber ningún cálculo. Esto tiene que ser un identificador donde va a ir a parar el resultado de la expresión derecha. Entonces yo sí puedo decir edad futura, le sumo 20, o edad futura más igual 20. ¿Sí? Pero entonces, si yo quiero hacer esto, ¿qué va a hacer el programa? Va a decir, bueno, vamos a resolver esta expresión. Edad futura más 20 sería, ¿cuánto? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto vale edad futura? No tiene un valor inicial. Yo la declaré acá como un entero, o sea que le estoy diciendo al compilador que va a ser un entero y debe ser tratada como un entero, pero no le estoy dando, por ejemplo, un valor, por ejemplo, 0. Una vez que yo ya le dé un valor, esta variable va a poder ser usada acá. Pero cuando el compilador intentase usar esto que no tenía un valor acá, va a decir, hay un error, porque no sé cuánto vale. Nadie le puso un valor por defecto. Entonces yo acá tengo una declaración de una variable y una inicialización. Ahí sí podría decir, esto se reemplaza por 0, más 20, y el resultado, que de todo esto va a ser 20, va a quedar guardado ahora tapando este 0 que había antes, se va a sobreescribir con un 20. ¿Sí? Pero entonces es vital que si yo voy a usar esta variable, ¿podría yo dejarlo así? Perfectamente podría, si yo no tuviera esta línea. Porque esta línea me obliga a utilizar la variable en una expresión. ¿Sí? Acá yo la estoy tratando de usar en una expresión. Entonces, ahí se arma el problema. Entonces, toda variable que va a ser utilizada en una expresión, inicialmente tiene que tener un valor. Bueno, y entonces, ¿a qué venía todo esto de la función que yo declaré acá? Porque todas son funciones, pero esta me devuelve un número. Esto le estaría faltando, bueno, acá está, nuestro número, que en este caso, supónganse que yo ingresé 21, me va a devolver 21, ¿sí? Y esto me va a devolver 21 para que yo tal vez haga un cálculo. ¿Qué tal si yo digo, dentro de 20 años, ¿cuánto voy a tener? Yo podría decir acá perfectamente, la función edad me va a devolver la edad que tengo, más 20 años en el futuro. Entonces, si ahora yo le ingresé que tengo 21 años, esto
esta función va a poner una pausa en este método main, en esta función main, y va a ejecutar este método. Cuando esto termine, me va a devolver la edad que yo ingresé, que en este caso va a ser 21, a lo cual le sumo 20, y con lo que yo debería mostrar acá, con un cout, cout, y fíjense que puedo hacer esto. Yo recién les dije que el separador de líneas era en line, nosotros podemos poner esta otra barra, la otra barra que apunta para la derecha es barra n, y puedo decir, tendrás en 20, tendrás, y acá podemos poner, pero edad futura. Ahí no habría problema con no inicializar esta variable. Fíjense, yo acá no inicializo nada. No inicializo nada, simplemente le muestro un cartel y llamo a esta función edad, y que esto me sume 20 para después mostrar este resultado que ahora tiene 41. Esto es más igual 20. No, perdón. Esto va a ser la edad que yo ingresé más 20. Bien. Entonces, ¿se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Vamos a la diapositiva. Vamos a nuestra vieja y querida diapositiva. Bueno, ustedes hagan preguntas si encuentran que tienen alguna. Pero bueno, vamos a... ¿A dónde estoy? Ah, acá estoy. Bien. A ver, esperen. De este lado me gusta. Bueno, entonces, de acuerdo a ese ejemplo que recién estábamos viendo, hablamos de una variable, un poco lo que yo les contaba la otra vez. Vamos a poner pantalla completa. Una variable como un espacio de memoria que la computadora utiliza para guardar ciertos valores. Por eso se llama variable, porque va a ir cambiando. Como contrario, una constante va a tener el mismo valor durante toda la ejecución del programa. Es decir, una vez que yo lo terminé de definir, la constante va a ser siempre ese valor, se mantiene. Pero bueno, la variable, como hablábamos recién, está unido al concepto de tipo, ¿sí? Y este tipo nos dice cómo tiene que interpretarse y manipularse esta información. ¿Qué quiere decir? Que si yo declaré una variable de tipo entero, después no puedo utilizar algún método que me permita concatenar letras, ¿sí? O si yo lo declaré como un booleano, después no puedo pretender sumar un booleano con un entero, un booleano con un carácter, esas cosas, ¿sí? Entonces, acá cuando hablamos de información binaria es porque está guardada en binario. Recuerden que una computadora entiende el lenguaje de máquina. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es decir que esa información binaria a la hora de hacer operaciones debería ser acorde al tipo de datos que definimos, ¿sí? Si fue entero, podemos sumar, restar y multiplicar, lo mismo que si son flotantes. Pero las operaciones son distintas con los verdaderos falsos, que son variables de tipo bool. Entonces, bueno, vemos acá que hay que un lenguaje de programación va a tener muchos tipos. Algunos van a ser alfanuméricos, ¿sí? como las variables que van a permitir también el arroba, distintas cosas. Números enteros, números reales. Acá vamos a tener distintos tipos de enteros y distintos tipos de reales. Los que ocupan más o menos memoria, a la vista va a funcionar igual el programa, pero después vamos a ver que cuando nuestros programas crezcan en complejidad, si yo no tuve en cuenta eso, puede ser que el programa sea muy pesado. No sé si se han dado cuenta por ahí que ustedes dicen, bueno, esta aplicación era muy pesada para mi celular, o tarda en cargar, porque probablemente ocupa mucha memoria. Entonces, cuando yo quiero ejecutar un programa, como les dije en la clase pasada, tengo que cargarlo en memoria. Y si el programa ocupa mucho espacio,
voy a necesitar una computadora con buena memoria para que corra. Entonces, un programa optimizado va a ocupar poca memoria y por tanto va a caber en cualquier computadora, incluso de bajos recursos. Entonces, eso es importante a la hora de programar, tenerlo en cuenta, de que si me basta con un entero short, ¿sí? que ocupa tan solo 2 bytes, mejor, va a ocupar menos memoria y el programa va a ser más fluido, va a ser menos pesado. Entonces, bueno, tenemos acá también el valor lógico, ¿eh? Esto está en todos los lenguajes de programación, Profe, pero disculpe. sí, sí. Comparta pantalla porque no lo estamos viendo. Lo estamos viendo a usted. Ah, no lo están viendo, qué lindo. A ver, puede ser que cuando le puse, Sí, para ampliarla, creo que ahí no. y ahí se cortó cuando la amplié. Bueno, vamos a hacerlo sin ampliar. A ver, share screen. No, es que en ningún momento se vio. En ningún momento. A ver, yo lo voy a Ujú. poner ahora y ustedes me dicen, con razón no veía la camarita. Digo yo, bueno, debe ser porque está ampliada. A ver, Ahora yo sí, pongo ahora sí. ver, modo pantalla completa. ¿Me ven? ¿Sí me ven? Sí, ahora sí. Ahora sí. Y ven la pantalla. Perfecto. Bueno, hasta ahí todos están entendiendo lo que vamos hablando, ¿no? Si no, pregunten. Los tipos tenemos void, que es el tipo vacío, y probablemente a esto lo vamos a usar cuando una función no devuelva nada. Y cuando una función no devuelve nada, no tiene un return. Y cuando no tiene un return, pasamos ya más adelante, hablamos de un procedimiento. Entonces es el tipo vacío en inglés. Y quiere decir que no quiere devolver ningún valor. También es importantísimo en Java, como ustedes lo vieron en Momuki, y también está en C# y en cualquier otro lenguaje ya se está como aplicando. Porque cuando los lenguajes van surgiendo, van tomando por ahí cosas de otros lenguajes y los van adoptando, ¿no? Por ejemplo, inicialmente, con el lenguaje C, no existe el tipo string, por ejemplo. Hasta que tuvieron que armar una biblioteca, que después vamos a ver que tenemos que importar, para poder trabajar con cadenas. Porque esto es char, quiere decir character, que es un carácter, simplemente alberga una letra, no existe en C el manejo de string. Y acá vamos a ver que vamos a trabajar con palabras como con vectores de letras, ¿sí? Después tenemos el entero, el flotante simple y el flotante double, que este ocupa un poco más de memoria. Entonces, si nos acostumbramos a trabajar con los tipos pesados, nuestro programa va a quedar pesado. Bueno, entonces después, además de estos tipos fundamentales o básicos, nos falta el boolean que tenemos acá, ¿sí? Se agregan los tipos enumerados, que es los enum, que lo vamos a agregar ahora en la parte 2 del práctico 1, y el resto de los tipos se derivan de ellos. Entonces dice, cabe destacar que el usuario tiene la posibilidad de definir nuevos tipos de datos compuestos. Esto último que yo marqué acá en rojo, es que yo después voy a poder hacer estructuras, ¿sí? Las estructuras se componen de, por ejemplo, podría yo tener un char, un int, un float y otro int, por ejemplo. Muchos elementos son compuestos, distinto de los vectores que solo se forman con un solo tipo de dato. Por ejemplo, un vector va a ser de tipo entero, o flotante, o caracteres, pero no puedo mezclar distintos tipos. En estos datos compuestos seguramente vamos a poder mezclar tipos y cantidades de cosas en las que vamos a ir armando. Esto se conoce como TDA, ¿sí? O tipo de dato abstracto. Probablemente estos tipos de datos abstractos, los más comunes son la pila, la fila, la lista, árboles y grafos. ¿Sí? Entonces, pero esto lo vamos a ver en la última unidad. Pero que sepan que no solo voy a tener estos tipos, sino después, ¿cómo surge esto de crear nuestros propios tipos de datos? Surge porque por ahí hay cosas de la realidad que no están pensadas, no hay una variable de un tipo que te modele la realidad como tal. Por ejemplo, la pila se vio en la necesidad de, para representar ciertos elementos, como son pilas de cosas, declarar una variable que tuviera ese tipo y esas operaciones, como apilar y desapilar. Es decir, yo no puedo sacar cosas del medio de la pila porque la pila se caería todo lo que está por arriba y por abajo. Entonces, ya un entero o un arreglo de enteros no me sirve como tal, sino que necesito un nuevo tipo de datos que refleje mejor
una situación real, ¿sí? Un problema real que yo quiero modelar. Porque lo que estoy haciendo con la computadora al final es tomar un problema de la realidad, simplificarlo o abstraerlo y representarlo como una función o un grupo de funciones. Para esto necesito los tipos adecuados. Bien, si esto está, declarar variables puede ser el tipo y el nombre de la variable, como hicimos recién en el ejemplo, y que podemos declarar más de una variable, fíjense, separados por comas, esto ya lo deben de tener claro, ¿sí? Entonces yo digo, variable A1, A2 y A3, todas son de tipo char. Entonces no hace falta que yo ponga a cada rato el tipo de cada variable, excepto que fueran de distintos tipos. Fíjense también que para representar un carácter yo necesito utilizar los apóstrofes, no las comillas. El tipo entero o tipo int ocupa usualmente 4 bytes o 32 bits. Esto tiene un porqué. Un bit puede valer 0 o 1, ¿no es cierto? Y un byte es un arreglo de 8 bits, ¿sí? Es decir, que arrancando desde el 0, se pueden formar hasta 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, y así hasta que tengamos 2 a la 7. Entonces, fíjense, si yo tengo 4 bytes, tengo 32 bits. ¿Cómo lo voy a hacer? Siempre son potencias de 2. 2 elevado a la 4, ¿a cuántos bytes era? Este es el número de bytes que estoy elevando, para determinar ¿qué? El rango de valores que puedo tener, ¿sí? El número máximo que puedo representar. Entonces, fíjense que por ahí, si yo pido un número de quit, con un entero no me va a alcanzar, porque con 2 a la, con 2 a la 16, por ejemplo, con 2 bytes, no me va a alcanzar porque llego como máximo al 65.535, suponiendo que arrancamos desde el 0. ¿Por qué? Porque estas son las sin signo. ¿Qué quiere decir? Sin signo quiere decir que no hay negativos, son todos positivos. Se supone que son todos positivos, como valor absoluto. Entonces, el valor absoluto arranca siempre desde el positivo principal, que es el 0, se considera positivo, o neutro, hasta el máximo número con 2 a la 16, que me da 65.536. Pero esto se achica si yo tengo positivos y negativos, porque uno de esos bits, o sea, uno de estos 16, se va a usar para el signo negativo, con lo cual me quedan 15 nomás. Entonces, 1 ya está usado para ver si es positivo o negativo. Vale 0 si es negativo, supongamos, y 1 si es positivo. Los otros 15 va a formarse la mitad de esto. En vez de 65.000 voy a alcanzar 32.000 para el lado derecho y 32.000 para el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, cuando ya hablo de un signo negativo y positivo, se reduce todavía más la cantidad de elementos. Fíjense que esto va desde el menos 32.000 hasta el 32.000. Si no entienden esa parte, después me preguntan. Entonces, bueno, se supone que por ahí también podemos hablar de otros tipos de enteros, que son enteros más cortos, porque por ahí yo digo, bueno, una edad, por ejemplo, capaz que podemos usar un número que en vez de reservar 4 bytes, si vamos economizando, hacemos economía en memoria, después el problema se vuelve más liviano, recordemos eso. Entonces, para una persona no vive más de 100 años con una variable de 2 bytes, andamos súper bien. Y para eso entonces existe el tipo short, ¿sí? O short int, que sería un entero corto. Entonces yo puedo decir short y el número, o short int y el número. Y esto usa nada más que 2 bytes, con lo cual tenemos hasta 32.000 números. O sea, aún si no admite negativos, son todos positivos, siguen siendo 32.000, y si tengo positivos y negativos van a ser la mitad, 16.000 para cada lado. ¿Sí? Al contrario del short, long quiere decir largo, y esto en vez de usar 4, y esto lo que va a usar, van a ser los 4 bytes para todos lados, o sea, si es sin signo, esto se vuelve, fíjense lo que puedo representar, 4.294.000.967.296. Qué numerito, ¿no? Acá, sí, esto
yo creo que ya es más que suficiente para representar un DNI. Entonces, bueno, no está mal si ponen un entero común o un long para un DNI. Si se utilizan con signo, entonces estos 4 se dividen en 2 para cada lado. 2 para el 0 negativo y 2 para el 0 positivo. Entonces te queda entre menos 2 billones para un lado y 2 billones para el otro, que igual sigue siendo tremendamente mucho. Entonces, podemos declarar nuevos tipos y demás, ¿sí? Acá, como lo vamos a declarar con unsigned long, esto estás poniendo y le estás declarando que no tiene signo encima, que es un entero largo, y lo que nos va a permitir representar es un número entero muy grande, que ese nombre le puso a la variable. Pero lo que quiere decir es que yo voy a usar unsigned long cuando yo quiera representar un número excesivamente grande. Quieren medir, por ejemplo, la cantidad de números de las víctimas del coronavirus, qué sé yo, o una cosa por el estilo, eso sí sería un número, un tipo de datos apropiado. Bueno, el tipo más común para usar la coma flotante, es decir, tener una parte entera y una parte decimal, es el float, coma flotante, de ahí viene. Y la idea es que este float va a tener entonces un conjunto de decimales, como hablábamos al principio, la constante pi se puede representar con un float, porque también va a tener esos 4 bytes para trabajar. Pero ¿qué pasa? Por ahí yo puedo darle más precisión, porque si se fijan, el número pi es igual a 314, o 31416, pero nadie dice 314, qué sé yo, y siguen diciendo todos los dígitos, porque a medida que los dígitos avanzan para la derecha, estos dígitos pierden relevancia. Son más precisos, pero ya no es como una parte tan grande, ¿sí? Si lo redondeamos, podemos redondear todo este número a 314 o 314, 16. Porque acá esto es 314, 15, 9, algo, ¿sí? Y esto lo representan lo redondean para abajo. Pero bueno, la coma flotante nos permite manejar números con coma, y tenemos el double que nos va a permitir agregar el doble de valores de números con coma. Otro tipo de variables que usamos es el boolean o bool. En Java esto se dice boolean. Cuando vean SQL en base de datos, esto se transforma a un tiny int, un entero muy pequeño, y la idea es que esto almacene 2 valores, porque no existe nada más que true o false, que a veces, cuando hablamos de una forma, lo podemos representar con una variable entera que solo admite el valor 1 para true y 0 para false. De hecho, en MySQL lo que se hace es transformar el true en un valor 1 y el false en un valor 0. Entonces, por eso le llama a esto tinyInt, que ocupa un bit, nada más, ¿sí? Es decir, que no se necesita mucha más memoria que eso, porque el bit me alcanza para representar algo que sea bipolar. Hasta ahí se entiende, ¿no? A ver, entonces, los enteros, ¿sí? Los tipos input, output, stream, es lo que nos quiere decir, y el namespace standard. ¿Saben por qué ponemos este std standard? Es para decir que esta librería, ¿qué nos permite? ¿Alguien sabe qué nos permite esta librería IOStream? ¿Por qué la estamos poniendo? A ver. Ahora las quiero escuchar. Los quiero escuchar. ¿Para qué sirve? ¿Qué nos permite? ¿Por qué tengo que poner yo siempre este include IOStream o IOStream? IOStream sería en inglés, pero bueno, IOStream está bien. Y STD. ¿Qué nos permite esta librería? Nos permite usar funciones de input y de output, ¿sí? Entrada y salida, ¿sí? Entonces esto sería un stream de entrada, salida. Es una librería que se usa dentro de esta biblioteca llamada standard, o biblioteca ANSI standard. Sin esto, yo no puedo usar sein ni cout.
Entonces, por eso es vital que siempre lo pongamos para poder usar valores de entrada-salida, ¿sí? O solo de salida. Supongan que el programa no permite ningún ingreso, al menos que nos permite mostrar cosas por pantalla. Entonces acá, fíjense, estoy declarando una variable número igual a 15, está inicializándose. Esta variable tiene un valor inicial, por eso se llama inicializar. Pero podría no tener un valor inicial y simplemente declararla, mientras yo después no la vaya a utilizar. Después tengo un valor float, número 2, y ya le puedo poner una coma flotante. O un número 3, que sea este número, 3, 14, 15, con muchos dígitos, acá podría usar tal vez un double. Y después el char, una letra, y fíjense, como les decía, tengo que poner mi apóstrofe. Esto después yo puedo mostrarlo y usar el operador endline para que me muestre el número con cout, ¿sí? Sería la salida estándar, muestro mi variable número. Esto que está acá es la primer variable. Y terminamos la línea. Lo siguiente que voy a mostrar es la variable número 2. Y termino la línea. Lo que sigue es la variable número 3, que es este número 3.1415, y termino la línea. Y esta última estoy sumando el número 2 y el número 3. Y termino la línea. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es sumar 10.45 más 3.14. Esto me debería dar algo de 10 más 3, 13, y 13,59, por lo menos. Y lo último que voy a mostrar va a ser mi letra que tengo acá. Bueno, acá lo que les contaba un poco antes, declaro otra variable. Fíjense que yo trabajé con todas estas variables más arriba y no hay drama que yo declare una nueva acá abajo. La declaro, ingreso. Y ahora estoy usando este barra n. Cuando yo no quiero usar este endline, pero quiero que arranque en la línea de abajo, puedo poner este barra n adelante o puedo ponerlo acá atrás. Entonces muestra algo y baja el renglón. Este es el cambio de carrete. O bajo el renglón y muestro algo. Esto se arma con el alt gráfico, más la tecla esta que tiene en mi computadora, aunque sea, que tiene el signo de interrogación. Entonces yo le digo, bueno, ingrese un número y le pido, ahora por primera vez vamos a usar sein, sein, y entonces, como esto, la salida va para la izquierda, y la entrada va para la derecha. Entonces le tengo que decir, ingréseme un valor para ingreso, que esta es mi variable. Yo acá podría poner otro nombre, podría ponerle var, si quiero. Entonces declaro una variable var, y digo, guárdeme un valor para var. Es así, después yo qué estoy diciendo, el número que ingresaste fue, y acá fíjense que lo puedo concatenar con la variable. O sea que esto también me sirve para concatenar lo que muestro. En este caso, no bajo de renglón, o sea, bajo de renglón al principio, muestro el cartel y seguido al cartel muestro el valor. Este valor que yo ingresé. ¿Qué pasaría si yo a este valor le pongo un valor inicial? Me va a mostrar 99.999. Vamos. Tengo acá un return 0, que esto corresponde al int main, ¿sí? Siempre arrancan los programas con int main y return 0. ¿Qué me va a mostrar acá? ¿El valor 9.999? ¿O me va a mostrar otra cosa? Ya estoy sugiriendo una respuesta. Me va a mostrar otra cosa, ya que no me lo responden ustedes. Me va a mostrar otra cosa, porque yo acá le declaro un valor, pero después le pido que lo sobrescriban con este valor, ¿sí? Entonces acá pongo comentario, sobreescribe con un valor que yo ingrese por teclado. Si yo no tuviera esta línea, si yo la comento, fíjense que se pone azul también, me va a mostrar este número. Ahí la comenté, vamos a ejecutar. Entonces yo acá lo ejecuto, y vamos a mostrar nuestra salida, que es esta. Lo primero que mostró fue un 15, que es la variable entera. La segunda fue la flotante. La tercera fue esta, que era la double.
Y la cuarta era la suma de la segunda y la tercera, es decir, 13 con 59, como habíamos dicho. Pero ¿qué pasó? Debería haber mostrado 13 con 59, 15, 2, porque se suma el decimal con este de acá, el 5 con el 4, y estos me quedan, es como si el número de arriba tuviera 3 ceros para poder armarlo. Pero acá me muestra nada más que 4 dígitos. Algo está pasando, y lo redondeó al número. Por último, mostré una letra E. Y ahora fíjense, me pide que ingrese un número, pero nunca lo ingresé. Y entonces después me muestra el cartel que el número que ingresaste fue 99.999. ¿Por qué? Porque yo comenté el SEIN. Entonces nunca dejé la posibilidad de que me ingresaran un número. Veamos qué diferente va a ser si yo descomento esta línea. ¿Y qué va a pasar con este 99.999? Por más que lo dejo, ya no va a mostrar ese valor en var, porque ese era el primer valor que tenía la variable var. Cuando yo pido que ingresen otro, este va a ser el valor que ingresen. Entonces, vamos de vuelta, y esperen que... Fíjense que ahora está como en una pausa, como si estuviera esperando un carácter, un get char. Entonces yo puedo decir, bueno, ingreso un número, no sé, 44. Y entonces me muestra el número que ingresaste fue 44. Quiere decir que el 99.999 se pisó por este nuevo número que yo guardé. Entonces, bueno, eso en cuanto a los tipos de datos. Fíjense que está muy sencillo, muy intuitivo, y que nosotros podemos ir trabajando con estos tipos de datos. ¿Hasta ahí se entiende? Pongan manito, carita, o hagan preguntas también. Muy bien. María entendió. Valeria también. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, la idea sería acá que declaremos un nuevo tipo de datos, ¿sí? Este tipo de datos se llama enum, o enumeration. Esto también existe en otros lenguajes, no se preocupen. Y la idea es enumerar cosas, ¿sí? Es una lista de identificadores. Entonces, ¿yo cómo lo declaro? Enum, y el nombre que va a tener, enum, por ejemplo, días de la semana. O enumeramos algo que yo quiero enumerar tipos de tratamientos odontológicos, o enumerar frutas, lo que quiera yo enumerar. La idea sería hacer una lista que esté numerada, ¿sí? Por ejemplo, elija 1 para manzana, 2 para pera, 3 para banana. Entonces, va a ir, a ver, el nombre de la enumeración, que es eso, y acá, esto que está acá, por eso me gusta ponerle colorcitos, va la lista de las cosas que van a estar adentro de esta enumeración, ¿sí? Es una lista de cosas. Esta lista de cosas, bueno, obviamente que son variables, también puedo trabajarlas como variables individuales, y por tanto hablamos de una variable compuesta, ¿sí? Es decir, si yo dijera una variable sencilla como las otras, cabe un solo valor. Fíjense qué pasaba con el entero. El entero, 9.999, se tapó o se sobrescribió con el nuevo valor que yo ingresé por teclado, porque solo admite un valor. Pero si yo quisiera conservar todos los valores que ha ido teniendo, y bueno, podría tener una lista en donde voy guardando todos los distintos valores que tenga. Buen ejercicio para el práctico. Ya se los voy a poner. Bueno, entonces, acá, incluso podemos, dice, la lista de variables también es opcional. Bueno, pinté cualquier cosa, pero no importa. Esto podría no estar, esta lista que está acá. Esto va entre corchetes. Pero si está, la estoy inicializando. Es lo mismo cuando decimos int a igual 0. Bueno, acá decimos enum a y la lista de valores. Esto es inicializarlo, para que después poder trabajar con eso, ¿sí? Entonces fíjense, acá tipo de horas le llamo a esta enumeración. Y después lo que está poniendo son palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero estas palabras tienen un valor numérico de fondo, están enumeradas. Una ya le asignó el valor 1. O sea que esto, cuando yo diga una, es como que se reemplaza esa palabra por el valor 1.
El 2 se va a reemplazar por el valor siguiente, un 2, el 3 por un 3, el 4 por un 4 y el 5 por un 5, ¿sí? Pero generalmente las enumeraciones arrancan desde 0, o sea que esto debería valer 0 si yo no le hubiera dado ya el valor 1. Es decir, una vez que yo le di un valor, los que siguen van a ser consecutivos. O sea, son como valores que se reemplazan, ¿sí? Cuando yo haga referencia a una, me va a sobreescribir el una por un valor que tiene de fondo. Si yo acá le hubiera puesto 23, una valdría 23 y 2 valdría 24 y 3 valdría 25, porque es como que se va poniendo, así es el tipo de datos, ¿sí? Se van poniendo de forma consecutiva. Fíjense qué pasa acá en el 13, 13 no vale 13, sino que vuelve a valer 1. 14 va a valer 2, 15 va a valer 3, 16 va a valer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Es decir que en vez de valer 24, vale la mitad porque se reinicia en 13. Imagínense que esto puede ser las horas del día, son las horas del día, ¿sí? Entonces, si decimos a las 13 horas, ¿qué valor son las 13 horas? Es la 1 de la tarde. Y las 18 son las 6 de la tarde, ¿sí? Esto es lo que está haciendo, modelando horas AM/PM en lugar de horas consecutivas. Entonces acá nos aclara, justamente por eso reinicia el 13 en 1. Y obviamente que si no se asigna ningún valor, el primer elemento siempre en toda enumeración, en todo vector, en toda matriz, en todo lo que ustedes quieran, va a valer 0. Arranca todos los arreglos desde 0 como en muchos otros lenguajes de programación. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí que sí? ¿Sí que no? Bueno, pregunten, Pregunten. Que este es el espacio de ustedes. Bueno, ya están cansados también. Los agarro, estoy ligando a la última hora, bueno. Bueno, después lo ven con más calma y me mandan las preguntas por el chat. Ya saben que tienen el chat. Yo estoy 24 horas full para ustedes. Bueno, no estoy 24 horas, pero sí me mandan la consulta un sábado a las 3 de la mañana. Y bueno, la veré más tarde, pero cuando la vea, les responderé. ¿Sí? Entonces, eso siempre queda ahí. Esto está bueno que ustedes usen el chat. Es para que ustedes hagan preguntas. Es para que hagamos un foro también de lo que van a hacer ustedes. Bueno, otro tema, diría un periodista conocido, cadenas de caracteres, ¿sí? Otro tipo de datos, dijimos que solo existe el tipo char como tal, hasta que tengamos una librería que nos permita manejar strings, la librería string. Por ejemplo, acá yo declaro S1, que es de tipo carácter, pero algo la está ayudando a que se convierta en un arreglo, y son estos corchetes. Cuando yo declaro un arreglo, va entre corchetes el valor del tamaño que va a tener ese arreglo, ¿sí? Por ejemplo, acá, char S1, si le pongo un 20, su tamaño va a albergar hasta 20 caracteres. Arrancando desde el primer elemento que vale 0 hasta el último elemento que es el 19. ¿Sí? Entonces yo puedo acá manejar un bloque de caracteres de hasta 20 letras. ¿Sí? Esa sería la longitud de esta cadena. Entonces, bueno, por ahora y con esa librería básica, C++ podía manejar las longitudes de las cadenas de esta manera. Constantes, dice, los constantes, entonces dijimos que puede ser una constante, puede ser una variable numérica o alfanumérica, pero que no va a cambiar, claro acá, jamás, ¿sí? A menos que se detenga la compilación y yo la cambie fuera de compilación, ahí obvio puede decir, la puedo cambiar yo como programador, pero si no, va a valer igual siempre. Entonces, generalmente las constantes se declaran con mayúscula, en algunos casos la nomenclatura, pero no hay nada establecido en este caso, ¿sí? Entonces decimos, acá yo puedo decir I o L son constantes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto valen estas constantes? Porque tal vez L mayúscula valga, qué sé yo, 5. Entonces, bueno, cada vez que yo ponga una L, se va a reemplazar por el valor 5, como si fuera como trabajan las enumeraciones. Bueno, después acá lo que les ha puesto la profe es caracteres con significado especial.
Si yo uso el barra n, habíamos dicho, teníamos la nueva línea. La B de back es para retroceder, para volver el carrete hasta el inicio de la línea. El retorno a carro también permite bajar. Esto nos baja a la página, ¿sí? Salta a la próxima página. Este sería para que yo, por ejemplo, lo pueda mostrar en columnas, un tabulador. Entonces yo pongo en una columna 1, columna 2, columna 3. Voy mostrando valores por columnas. Y esto para que haga un sonido de alerta. Después, una cadena de caracteres. Esto hablamos de un carácter. Esto hablamos de una cadena. Valdría entonces ya entre comillas una palabra, ¿sí? Que podría yo tener una palabra de una sola letra. También puede existir una palabra que no tenga nada en el medio o espacios en blanco. Pero esto lo va a tomar como algo que está cargado porque está dentro de las comillas. No es lo mismo que los caracteres que son ignorados por el compilador, ¿sí? Estos caracteres están adentro de comillas, así que supone que ahí adentro hay una cadena de tantos valores vacíos. Bien, tenemos un cualificador const, que esto va en la declaración para declarar una constante. Entonces yo digo const, y la variable entera i que vale 10. Entonces yo estoy diciendo i es una variable entera constante que vale 10. Y la declaro así. Cualquier intento de modificación de la variable i me va a alargar un error de compilación. También puedo declarar un vector constante. Fíjense que el vector, al igual que en la numeración, se puede, yo no le estoy poniendo acá el tamaño, no estoy diciendo x no sería un valor primero, un valor correcto para un vector, ¿no? Porque me da variable. Pero supónganse que esto está bien el nombre, le vamos a decir x es un vector. ¿De qué tamaño? ¿Qué tamaño va acá? Si no lo está poniendo. A ver, ¿quién me contesta el tamaño del vector? Porque si no me dice, no sé por qué no largo un error de compilación. Me pone los valores, me pone todo, me pone el nombre que es constante, pero no me dice el tamaño. Bien, bien, entonces 4. 4 es el tamaño, porque guarda 4 elementos, ya estoy declarando el tamaño. Pero esto va a tener adentro un índice, ¿sí? Este índice va a variar entre qué números, entre 0 y 4 o 0 y 3. 0 y 3, muy bien. Listo, entonces ya sé que tengo un arreglo que está inicializado y no hace falta que yo le ponga el tamaño porque directamente le cargué los 4 elementos y así quedará forever. Los operadores de asignación, no confundir la igualdad con el doble igual, que termina siendo nuestro operador de comparación. Entonces yo acá, como recién les asignaba, el valor de una expresión, del lado derecho, esta expresión podría ser lado 1 por lado 2, este valor la variable del lado izquierdo. Entonces tenemos este valor de la variable izquierda. Después dice, una posible utilización de este operador, bueno, la típica, decir variable más 1. Esto es lo que conocemos en programación como un contador, ¿sí? Al contador C le asigno C más 1 cada vez que entre dentro de un while, o cada vez que entre dentro de un for. Entonces, estos contadores se pueden resumir como variable más 1, siempre se van a incrementar en 1, pero podría yo tener esta expresión que se incremente en más valores. Pero cuando se incrementa en 1, hablamos de un contador, va contando de 1 en 1, y por tanto se pueden resumir como variable más más. También podrían decrementar de 1 en 1 como variable menos menos. Así, entonces, este operador igual, como hablábamos más temprano, representa una sustitución, se los subrayé acá. Sustituye el nuevo valor, el viejo valor que había, por el nuevo, perdiendo el antiguo registro que tenía antes en ese lugar. Si quiero conservarlo, voy a necesitar variables de muchos lugares, como una enumeración, como un arreglo. El efecto de ese contenido de memoria, bueno, sí, lo que hace es tomar lo que estaba en el contenido de memoria de variable y a ese lugar le sumo una unidad y le vuelvo a guardar en ese mismo lugar de memoria el resultado. Sin embargo, dice a la izquierda del operador no puede haber expresiones como habíamos puesto al principio. Acá esto está mal.
Entonces, los operadores comprimidos van a ser más igual si quiero que sume a lo que ya tenía, si quiero que reste a lo que ya tenía, si quiero que multiplique a lo que ya tenía, o si quiero que divida lo que ya tenía. Formados por, entonces, los 4 operadores. Entonces, ¿cómo sería la forma genérica? La forma genérica va a ser una variable, y acá va a haber un operador, que puede ser más, menos, por, igual, y el igual. El igual siempre está. ¿Por qué? Porque esto va a ser una operación y asignar. Una operación y asignar. ¿Sí? Y acá puede estar la expresión. Por ejemplo, yo podría tener acá variable, a lo que tenía la variable, el operador y la expresión. De última, acá dice que tenemos, por ejemplo, distancia más igual 1. Teníamos esta equivalencia que habíamos puesto antes. A lo que tenía distancia le sumo 1 y lo asigno. También podría decir al rango, por ejemplo, lo divido por 2.0. Por más que los números sean flotantes, por más que sean exactos, como el 2.0, tengo que poner la parte flotante. ¿Sí? Y también tenemos expresiones como x por igual 3, esto me va a decir 3 por y, esto equivale a decir, a lo que tenía x, que está acá, le multiplico el resultado de toda esta expresión que tengo acá a la derecha. ¿Sí? A x le multiplico lo que tenía todo esto y después sobrescribo x. Acá está la asignación, es lo último que se hace. ¿Y esto cómo se va a resolver? Se toma toda esta expresión entera, se resuelve y por último se multiplica. Entonces imaginen que yo tengo acá unos paréntesis ficticios. Lo que se va a resolver no es x por 3 por y y después el 1.0, sino que todo lo que tenía en esta expresión se va a multiplicar 3 por i menos 1, supongamos que i tiene un valor, supongamos que vale 1 o 2, esto me va a dar 3 por 2 puntos, 3.0 por 2 me va a dar 6.0, menos 1.0 es 5, y 5 por el valor de x, supónganse por 3. Entonces, 3 por 5, 15, y esto es lo que se guarda acá, un 15. ¿Sí? Bueno, esos casos para tener en cuenta. Después, bueno, acá tienen equivalencias a lo que es a más 3, a más igual 3, por igual 18, dividido igual 5 y menos igual 6. Esto podría resultar en valores negativos. Y tenemos los operadores incrementales. Estos operadores son el más y el menos, pero acá, ya sé que ustedes esto lo tienen clarísimo, esto fíjense que acá varía importantemente si el más está después o si el más está antes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 4 variables, i, j, m y n, y estas variables, yo digo, i más, a m le guardo el valor de i más. ¿Esto qué quiere decir? Tomo el valor de i, que es 2, y luego lo que voy a hacer es asignarlo y después lo incremento. O sea que utiliza la variable y después la incrementa. Con lo cual i va a quedar en 3, pero antes de hacer este incremento la asigno, la copio en m. En cambio acá, lo que hago es incrementar primero y después asignar. Entonces esto va a ser 2 más 3, y después lo copio en n. Acá, tanto n como j valen 3. ¿Sí? Entonces acá, entender muy bien, hagan la prueba, pónganlo y jueguen con la herramienta. Bueno, estas serían las expresiones compactas de a más y a menos. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Han comido? Ahora se están preguntando, ¿por qué no lo entendí el año pasado? Bueno, vamos a ver acá. A ver, hagamos la prueba. A ver, yo me voy a declarar var 1, var 2. Y a las 2 le vamos a poner un 2. Y luego, lo que quiero, voy a comentar estas líneas. Y voy a mostrar, supónganse que habíamos dicho IJ.
int, vamos a poner así, i igual a 0, j igual a 0, y var1, var2. No, estos que habíamos dicho que eran, sí, el valor de, era el valor de m, creo. A ver. No, es la diapo. Quiero probar el mismo ejemplo. Debería copiarlo para que veamos cómo nos quedaba. Entonces decimos, a ver si puedo copiarlo de acá, porque todo hay que probarlo en la vida. Si no, vamos listo. No, se copió cualquier cosa. Bueno, entonces yo digo, ahí le voy a asignar el valor de más var1. Y a j le voy a asignar el valor de var, vamos a decir también var1, porque tengo la var2, var1 más. No, porque no quiero que quede inalterada, voy a usar otra, la var2. Y después acá puedo mostrar el valor de var1, que le voy a poner acá en minúscula. Y después también quiero mostrar la otra que es var2. Acá voy a poner i es igual, y acá voy a decir j quedó en, y puedo mostrar la variable, perdón, acá tengo que mostrar j y acá tengo que mostrar i. Entonces, tomé los valores, ambas valen 2, vamos a ver cómo nos quedan los valores de i y j que están en 0. ¿Sí? Si yo compilo, bueno, acá que me largo. Me dice error, expected, un punto y coma, before cout. Acá, fíjense que acá ustedes tienen que ir interpretando siempre los errores. Nos marca la línea en rojo y nos dice que es lo que es un punto y coma antes del cout. Lamentablemente está en inglés. Habría que ver si, porque o sea, lo encontrás en español, pero los menús, los errores te los va a largar en inglés. Entonces cuando nosotros ponemos esto, nos queda el ejemplo probado y testeado. Fíjense que nos puso i es igual a 3. Esto es porque yo le puse el más antes. Entonces incrementó antes el 2 y después lo asignó. En cambio, el otro lo asigna y después lo incrementa. ¿Está bien cómo está en la diapositiva? Vamos a ver. Lo asigna y después lo incrementa. Entonces m va a valer 2 y después lo va a incrementar. Bueno, sí, está bien. Podemos concluir que nuestra diapositiva está perfecta. ¿Sí? Bueno, ahora quiero que más o menos veamos el que les había yo puesto. A ver. Bueno, acá un poco de lo que era el primer programa, cómo íbamos poniendo nuestras librerías. Siempre tener en cuenta que CPP de C++ es la extensión, y después cómo usamos la librería de entrada-salida IOStream, que tenemos acá para los datos, y qué es lo que vamos a poner en este namespace.standard. Entonces fíjense que si yo no pusiera este using, el programa podría andar, ¿sí? Podría andar, pero no va a ser más complicado porque cada vez que yo use cout o cin, tengo que invocar a standard. Tengo que poner esto así. A ver. std, cout. Siempre tengo que agregarle este coso que está acá. Y si a cada rato estoy haciendo in, out, in, out, como eso lo estamos haciendo constantemente, entonces
yo no, se ve medio tedioso tener que andar escribiendo esta parte, entonces nos conviene decir using namespace standard, lo cual quiere decir que ya después puedo usar libremente cout porque se supone que lo va a usar o lo va a buscar dentro de este namespace, ¿sí? Entonces me puedo dar el lujo de usarlo sin tener que poner esta equivalencia. También está acá declarado el endline para dejar otro renglón, pero también puedo usar el /n que les contaba para poner acá, digamos, esto yo podría sacarlo y acá poner el /n. Entonces yo digo /n y ya me marca un fin de línea, ¿sí? El 0 porque tiene que retornar algo, porque como es una función que devuelve un entero, se supone que devolviendo un 0 está andando bien. Cualquier otro valor devuelto, se supone que la función no anda muy bien, que digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos acá en nuestros conceptos básicos, y yo me gustó un artículo que habían, donde me parece que explicaban un poquito más la historia de las librerías y qué otras librerías hay, ¿no? Porque yo cuando lo estudié este lenguaje hace un tiempo atrás, también veía otras librerías y se pueden hacer unos programas que están muy buenos y la verdad que es lo más lindo, ¿no es cierto? Ponerse a, a tontear con el programa, ¿no? Vamos a decir así. A probar, a hacer alguna cosa que veamos, decir, bueno, quiero medir, y agarren algo de la realidad. Bueno, voy a medir cuántos, los números de tal lado a tal lado, o voy a medir alguna realidad que la quiero hacer con un programa, ¿sí? Entonces, después cuando las cosas las hacen más gráficas, después pueden hacer programas más lindos y decir, por ejemplo, el año pasado, no sé qué les había armado yo, una veterinaria, y me había tomado el trabajo de, sin querer, me puse a hacer una veterinaria donde le había puesto imágenes de gatos, perros, loros y hámster, y de acuerdo a donde hiciera clic el usuario en esos botones, se iban guardando, se iban cargando esas imágenes en otros pictures que había para mostrar cuántos perros y cuántos gatos iba teniendo la persona. Le había llamado la señora de los gatos, me gustó mucho, y siempre me invento cosas así porque es así como te empieza a gustar. Y yo les recomiendo que empiecen a jugar con la herramienta, siempre digo lo mismo, ustedes dicen, bueno, qué frase más armada, pero la verdad es que cuando uno se pone a probarlo todo, a jugar con todo, a tratar de modelar cosas, después como que vas adiestrando tu cabeza, que es un poco la idea de los algoritmos, ¿sí? Los algoritmos, y la idea mía no es que se aprendan la sintaxis de C++. No, yo lo que quiero es que ustedes aprendan a ver un problema, ver un enunciado y arman un programita con eso, ¿sí? Tienen la cabeza acostumbrada a decir, claro, esto tiene que ser una variable, esto tiene que hacer esto, esto tendría que sumarlo, esto tendría que restarlo. Entonces, bueno, eso por ahí es muy recomendable, que se pongan ustedes offline, sé que el tiempo no abunda, pero, bueno, de más no está, porque después cuando uno hace las cosas jugando, cuando le empieza a gustar algo, la materia cuesta menos. Si ustedes hacen la materia y dicen, otra vez tengo que poner a hacer eso, no entiendo nada, y ya están negados, y la materia se les va a hacer cuesta arriba. Entonces, bueno, pónganse a hacer algo sencillo, vayan no se compliquen, y de ahí vayan avanzando. Y esto también es constancia, o sea, no se frustren si algo no les sale, y tampoco no le dediquen poco tiempo, porque no es algo que se hace de un día para otro. Lleva tiempo a adiestrar la cabeza, son muchas cosas las que tienen, pero poco a poco lo van a ir logrando, ¿sí? Entonces, bueno, acá la idea sería que ustedes entiendan de que hay librerías, como hablábamos al principio, hay librerías, dijimos que C++ tiene una librería estándar, un conjunto de librerías, que son las ANSI Standard, y estas librerías nos permiten usar la entrada-salida, nos permiten usar tal vez las cadenas, nos van a permitir hacer un montón de cosas, pero hay otras que no son definidas por el mismo compilador, sino que uno puede hacer otras librerías externas, y esas son las otras librerías alternativas, ¿sí? Igual nunca las van a usar todas porque una librería tiene como una cantidad de cosas impresionantes para que ustedes con una que importen ya tienen el soporte para todo.
Las librerías no solamente existen en C++, en Java también. Si ustedes querían compilar algo en Mumuki de lo que les daban en Java y tenían que irse a un programa que es el NetBeans y ahí poner las librerías que van a tener, que allá no se ponen como include, sino se ponen como import. En C# sí usamos include, pero bueno, la sintaxis varía, pero siempre necesitamos bibliotecas, librerías para poder trabajar con las cosas que tenemos, ¿sí? Entonces digo, bueno, las librerías van a hacer eso, ¿sí? Cierto tipo de archivos que lo que nosotros tenemos que hacer es importarlos con import o include para que después nos permita trabajar con las funciones que tienen implementadas. Adentro hay funciones que les permiten hacer algo. Hay una función, no es magia el cout o el cin. Adentro invoca la salida del print, no sé cuánto, de printf de C, ¿no es cierto? Y todo eso ustedes ni lo ven, porque es más cómodo poner sein, cout, y ya saben que imprime. Pero adentro hay una librería que hace más sencillo lo que antes se hacía como más difícil de memorizar. Bueno, estas librerías son las típicas DLL que ustedes han oído hablar, o .lib, en Java se usan las .lib también, pero los DLL y los .lib son esos archivos que generalmente están ocultos, son transparentes, para que no es necesario que vos manipules la librería por fuera del programa, sino que la invoques para trabajar dentro del programa. Entonces, bueno, son archivitos, ¿sí? Son archivos, las librerías, que nos permiten llevar a cabo un conjunto de tareas que están implementadas dentro de esa librería, ¿sí? Y también, obviamente, las operaciones que vamos a poder hacer invocando esas librerías. Entonces, fíjense que yo puedo usar acá el numeral include para traerlos, o, como les decía, entre los corchetitos que están acá, estos corchetitos que vemos ahí, voy a hacer un poco de zoom, pero también podría poner un include con el nombre de la librería entre comillas. También, ¿eh? Cualquiera de las dos formas es válido. Entonces, bueno, en C ya no sé si sea válido esto, pero en C++ sí lo es. ¿Qué más podemos hablar de las librerías? A ver. Las librerías estándar de C++, ¿sí? O Standard Template Library, ¿ves? Así te lo pone, STL. Acá tenemos la que estamos acostumbrados a ver, o que nos gusta usar, que es una librería de las estándar que contiene todos los algoritmos y es la más usada y la más importante. No es indispensable porque podemos programar sin eso, pero nos hace más fáciles el tema del CIN, el COUT. Como les dije, yo CIN y COUT a veces no usaba. Recién empezaban a existir esas librerías por aquellos años. Nah. Nosotros usábamos printf, usábamos otros tipos de comandos que eran un poquito más engorrosos, pero que a la larga terminaban cumpliendo la función. A veces, nosotros queremos usar cosas, como en el práctico, de matemáticas, ¿sí? Entonces, o de álgebra, o de, ¿saben? ¿Se acuerdan de algo de eso? Álgebra, estadística, todas las ramas de la matemática. Bueno, nosotros vamos a tener que usar esta librería MAT, que nos va a permitir usar todas estas funciones matemáticas para hacer las funciones cuadráticas, para hacer las funciones estadísticas, para calcular qué sé yo, la moda, la mediana, la media, bueno, un montón de cosas que por ahí está bueno y que son propias de la matemática. Pero bueno, entonces también tener esa posibilidad invocando a esta librería. Esta fstream o folder stream, folder en inglés son las carpetas, ¿sí? Entonces la idea es flujos hacia y desde ficheros, archivos, ¿sí? Archivos dentro de carpetas, dentro de un abrir y un cerrar. Entonces supongan que yo quiero hacer un editor de texto y quiero abrir algo de ese archivo, y bueno, invoco la carpeta fstream, que va a tener sus propias operaciones, que no son sein y cout, pero que van a permitir acá manipular rutas de archivos que están alojados en el escritorio de Windows. Entonces vos querés abrir en el bloc de notas algo que estaba, que se guardaba ahí en el escritorio, ¿sí? Y hay otras, ¿sí? Estas que las IOF forward, que ustedes tienen que averiguar qué es. La librería de listas, acá cuando trabajemos con listas, seguramente vamos a trabajar con esta biblioteca list.
Y cuando trabajemos con colas, vamos a trabajar con la que es QE, ¿sí? QE nos permite manejar las colas de elementos, y también para el tema de las pilas. Fíjense todas las que hay. Vector, vamos a poder trabajar con vectores y con matrices. Esto lo vamos a usar para el tema de los vectores y las matrices. Y bueno, después tenemos las que son, algunas librerías tienen la extensión .h. Hay una que usaba yo que era la conio.h. Bueno, hay un montón de librerías que ustedes pueden ver que están y que las pueden agarrar. Y esta que está acá es la string, la que les decíamos que ahora vamos a poder declarar el tipo string, o sea, declarar una cadena de tipo string, en lugar de tener que declararla como arreglos de caracteres. ¿Sí? Entonces ya puedes trabajar con la variable de tipo string, que va a tener sus operaciones como comparar dos cadenas, o devolverme la longitud de una cadena, qué tamaño tiene. Esas cosas, pero muchas funciones que tienen que ver con el nuevo tipo de datos string. Hasta ahí se entiende, supongo. Si no, levanten la mano, y si no, dejen la pregunta por el chat. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Están cansados? Ya falta menos. Falta menos. No habla. ¿Estará alguien del otro lado? Bueno, fíjense acá cómo está declarando el tipo IOString entre comillitas válido. Acá también está importando la librería string, una tras de otra. Puedes importar las que se te ocurran. Están, muy bien. Y después podemos invocar a la librería de mat.h, ¿sí? O la conio.h, de entrada-salida. Esta se usa cuando, fíjense que cuando yo ejecuto el programa, me pone una pantalla, termina directamente y me pone un cartel que dice, presiona una tecla para continuar, no sé qué. Bueno, conio lo que nos va a hacer es eso. Hay una función que se llama getChar, que nos espera que uno toque algún carácter en la barra espaciadora para continuar. Bueno, por ahí puede servir. Todas estas, y siempre el using namespace, que es el estándar, que es el que yo les contaba. Y acá está un poco lo que también estaba puesto por allá, que dice, este namespace, si yo lo tengo declarado, ya puedo usar el comando cout, que pertenece a la librería IOStream. Sin embargo, si no, yo tendría que escribir todo este chorizo cada vez que quiera usar cout. ¿Sí? Entonces, se simplifica la vida de todo el mundo cuando ponemos este using namespace standard. ¿Sí? Así que bueno, muy bueno. Este namespace, bueno, es la que nos evita esto, ¿no es cierto? Después ustedes lo leen bien, el por qué, porque está bueno entender qué es lo que hace cada línea de código. O sea, a ver, que ustedes adiestren la cabeza, que ustedes entiendan y resuelvan, o como sea. Parte de eso es entender qué estoy haciendo, qué hace cada cosa de la sintaxis. Porque por ahí, en los exámenes, lo que va a pasar es que digamos, ¿qué error larga este programa? Yo ahora en el práctico no les puse de eso, ¿sí? Pero me encanta hacer esas cosas. Pero no se los puse. Pero vi que la profe lo puso. Así que podría suceder en un examen final si quedan regulares. Entonces, y es lo más lindo que te tomen eso, porque es donde vos realmente demostrás que entendés la sintaxis. Entonces vos decís, bueno, esta línea acá, sein, está permitiendo que ingrese un valor, cout está mostrando esto, pero acá está, y entonces ahí es que entendés que estás sobreescribiendo un valor, y que en realidad el valor se conserva, pero no se modifica. Eso que hicimos con el i++ y el ++i, está bueno, porque estás entendiendo qué diferencia hay entre un operador adelante y un operador atrás, qué diferencia hay entre poner el using space o no ponerlo. Entonces, consejo, tratar de entender qué es lo que va haciendo cada línea o qué significa cada sintaxis que se escriben en los programas, y después yo las voy a poder aplicar. ¿Algún ejemplito? Acá está usando la librería stdlib y IOStream, la que ya teníamos, y el namespace. Entonces dice, esta lo que va a hacer es generar un número aleatorio. stdlib nos va a permitir usar esta función random, o rand,
que lo que va a hacer es generar un número aleatorio, ¿sí? Y este número aleatorio no lo ingreso. Entonces yo digo, se va a generar un número aleatorio por sorteo, y el número generado es, y tira un número, ¿sí? Entonces, acá, fíjense lo que dice, usamos la librería de stdlib, que tiene una gran variedad de funcionalidades, no solamente la de random, y acá va a generar un número aleatorio. También, la otra librería, por un lado, la stdlib me permite usar el random, si no, no lo hubiera agregado. Y la iostream nos permite usar el cout, ¿sí? Si no usáramos cout ni cin, no hace falta que pongamos esta, pero ¿qué hace el programa? Nada. No, si no muestra nada por pantalla no nos enteramos. Bien. Otro ejemplito. El uso de cadenas. Dijimos que esto viene utilizando la librería string.h, ¿sí? Y esta librería string lo que va a hacer es permitirnos manejar las cadenas, además de la iostream, ¿cierto? Entonces, cout, por favor ingrese su nombre, pero acá yo ya no tengo un vector de caracteres, sino que estoy teniendo una cadena directamente que ahora la manejo con comillas porque voy a guardar. Entonces yo guardo el valor hola dentro de la cadena. Y después lo que voy a hacer es tener otra cadena, nombre, por ejemplo, y lo que voy a hacer es seguramente leer el nombre esto se ingresa por teclado, este valor de la cadena, y que lo voy a concatenar con esta que está acá, ¿sí? Entonces yo quiero que el programa me muestre, hola Juliana, hola Elsa, hola Juanjo, ¿sí? Entonces esto diría, hola, y el nombre que yo ingresé. ¿Cómo se concatena? Con el más, ¿sí? Al igual que si fueran los números, el tipo de dato string nos permite concatenar el nombre con el saludo usando el más. Y después simplemente, fíjense que yo acá podría haber usado cadena más igual nombre, ¿sí? Entonces esto diría, hola Juanjo, y se vuelve a guardar dentro de la variable cadena. Ahora, nombre tiene Juanjo, y cadena tiene hola Juanjo, porque se concatenó y se sobreescribió. Entonces, el hecho de mostrar simplemente la cadena, me va a mostrar todo el nombre. ¿Sí? Hola Juanjo. Acá tenemos, por ejemplo, la biblioteca conio.h, ¿sí? Este ejemplito lo que va a hacer es usar dos números de tipo float y sumarlos, nada del otro mundo. Pero el tema es que yo le voy a dar una precisión a esto, entonces puedo yo decir cout.precision o cout.precisión, y la cantidad de dígitos que quiero que tenga de precisión, ¿sí? Hasta ahí esto es normal. La librería Conio lo que nos va a permitir es usar este getChar o getch, que lo que hace es esperar un carácter para continuar. Por ejemplo, cuando yo quiero que el programa haga una pausa hasta que alguien toque el teclado, ¿sí? Otro de los métodos típicos de Conio es el clear screen o CLRSCR, clear screen, que lo que nos va a hacer es limpiar la pantalla. Entonces borra todo lo que hay en pantalla y queda vacía y el cursor titilando, ¿sí? Pero igual esta librería no es tan wow, no es tan indispensable la Conio, porque simplemente si queremos sustituir este getChar, este método que nos da acá, podemos usar simplemente sein.get para esperar que ingrese algo, una tecla. Entonces esto, y me evito la librería esa. Y después puedo usar system y clear screen, esto que está acá, entre comillas, system.cls, lo cual es también de la misma librería de la iostream, ¿sí? Y entonces esta iostream sin h, lo que va a hacer es permitirnos también limpiar la pantalla. Entonces, bueno, más o menos esta sería la historia con esto de las librerías. Vamos a ver cómo corre este programita. Y fíjense que yo acá en el precision he puesto 3 dígitos.
Esto muestra 3 dígitos, pero ahí tenía un 3. El resultado que me mostró el número 3.867, con 3 dígitos de precisión, ¿sí? Ahora yo se los voy a achicar. Cuando detuve la ejecución está precisión, y yo le voy a poner precisión 1, con lo cual me debería truncar 67 y largarme un valor 3.8. ¿Sí? Entonces ahora yo le quito la cantidad de dígitos que quiero para recortar, y un momento, no lo tomó. A ver. Y corre, no corre. No corrió. Y a ver. Bueno, debería funcionar ahí. Algo está pasando con el precisión que no me lo está tomando. Pero bueno, acá yo le voy a dar la cantidad de dígitos que quiero que tenga mi resultado de tipo flotante. Los libero y les subo esta conferencia apenas se termine de subir a Zoom. Y bueno, que terminen la semana muy bien. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana por este mismo canal. Así que los espero y les subo la conferencia. Nos vemos, buenas noches.